Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a charlar un rato de la universidad y vamos a charlar de Europa y vamos a charlar de cómo está el estado de la universidad en Europa y algunas críticas a él y algunas posibles soluciones, ¿no? En las soluciones estamos implicados tanto Alfonso, que está aquí conmigo, Alfonso Barreto, como yo, que soy Miguel Ángel Quintana Paz y que actualmente dirijo académicamente, o sea, soy el director académico del ISEP, Instituto Superior de Sociología, Economía y Política. La cuestión de la universidad en Europa. Bueno, será un asunto largo, se puede abordar desde varias perspectivas. Yo en junio pasado, precisamente para ser director del ISEP, dejé la universidad después de 17 años de profesor y otros tantos de becario, investigador, becario predoctoral, postdoctoral, alumno. O sea que bueno, es una universidad, por así decirlo, una institución, la universidad donde he estado toda mi vida, hasta hace unos meses. Y aunque sigo en el ámbito educativo. Y cuando me fui, escribí un artículo diciendo por qué me iba y diagnosticando algunos de los problemas que tenía la universidad, pues el pedagogismo, la burocratización, etcétera. Bueno, ese sería un posible enfoque, pero en vez de tomar ese enfoque, que es un enfoque un poco más técnico de cómo están las universidades y cómo podían salir, había pensado que otra posible vía de crítica a la universidad es un enfoque más ideológico, más político, más analítico, más filosófico, sobre los contenidos que se están transmitiendo en ella, qué es lo que se está presentando como verdad. La universidad, aunque haya dejado la institución como tal, es una institución en realidad muy bonita en su origen o en su concepción. Las universidades surgen en la Edad Media y yo tuve la fortuna de estudiar en la más antigua de España, surgió en 1218, la de Salamanca, la más antigua que siga viva, ¿no? Si hay alguien de Palencia que no se moleste, que ya sé que Palencia se fundó unos años antes, pero pues dejó de estarlo y eso hace que la de Salamanca sea la cuarta más antigua del mundo, la más antigua que sigue viva en la actualidad en España. Y en esos momentos, 1218, o sea, siglo XIII, la época medieval, no sé si sois conscientes a menudo de que las universidades son una cosa muy espontánea. Los reyes, la de Salamanca se funda en ese momento porque el rey la apoya, pero eso no significa que de repente el rey creara unos profesores, creara de la nada unos alumnos y creara de repente un intercambio entre unos y otros, como a menudo ahora se hace, ¿no? El Estado pone una universidad en un sitio ahí, pues porque lo han pedido mucho, porque hace falta, o la comunidad autónoma más bien ahora. En realidad las universidades no son más que la constatación de algo que ya se estaba, la institucionalización de algo que ya se estaba produciendo, que era que había alumnos, y había profesores, y encontraron que mezclarse venía bien para ambos. Los que sabían de las cosas les venía bien discutir con otros profesores y se discutía y arduamente. En Salamanca los sábados por la mañana se creaban verdaderos clubs de debate como los que hay ahora en las universidades, pero entre profesores debatiendo a ver quién ganaba, a ver quién lo hacía mejor, a ver quién explicaba mejor no sé qué cuestión abstrusa de la teología. Y los alumnos detectaron evidentemente que aprendían de los profesores, ¿no? Y los profesores enseñándoles pues también veían que les ayudaba. Y eso empezó a producirse de manera espontánea en lo que se llaman las escuelas catedralicias y en un momento determinado pues es ya a posteriori cuando llega el Estado, no existía el Estado, el rey, el representante político el que lo sanciona, ¿no? O sea que es una cosa... Y la búsqueda de unos y otros, eso solo se entiende, esa unión, puesto que se reunían simplemente para aprender, no para darse un título a otros, porque todavía no existían los títulos, por la búsqueda de la verdad. La universidad, en esa raíz, es muy hermoso la fundación por el procedimiento este que os he dicho, pero también porque busca la verdad, y sin la verdad no se entiende. Si ahora hay un problema en la universidad, si ahora hay una perversión de la universidad, es precisamente porque se ha perdido esta médula de lo que tiene que ser la universidad, de lo que es la universidad. Lo demás son otras cosas. Pueden ser centros de adoctrinamiento, pueden ser centros para que haya unos cuantos funcionarios porque tengan algo que comer al cabo del mes, pueden ser lugares donde estabular a los jóvenes para que no anden por ahí perdidos, pueden ser montones de cosas. Pero su origen, lo que le da sentido, es esto, el ser un lugar donde busca la verdad. Pegamos ahora un salto desde la Edad Media o desde 1218, un salto de 800 años, y nos plantamos en la Europa de ahora. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que esa universidad que tenía esa raíz, ese nervio fundamental, lo ha, en una
muy buena parte, y por desgracia además cada vez más y más creciente, lo ha pervertido. Ya no es la búsqueda de la verdad, el fin fundamental. Están parte de los otros que he citado antes, como pues, conseguir un título y salir y poder hacer cosas, o ir a clase, a dar clases simplemente pues porque al final te van a pagar un sueldo a fin de mes, por supuesto, pero en la cuestión de las ideas, de los contenidos, de lo que se enseña, a menudo no solamente no se abunda, no se busca, no se persigue la verdad, sino que se busca todo lo contrario. Se busca la difusión de falsedades, de cosas que no son así, y que precisamente porque no son así, a veces, y esto es una buena noticia en realidad, a veces contar las cosas como no son es más difícil que contarlas como son. Aunque contar como son tampoco es que sea fácil, pero el otro es incluso más difícil todavía, ¿no? Hay que sacar a la gente de lo que ve o de lo que vive o de lo que interiormente algo le dice que es correcto o incorrecto y ponerla en otro lugar, ¿no? ¿Cuáles son estas falsedades? ¿Cuáles son estas mentiras? Bueno, pues creo que por supuesto habrá muchas más, y alguno dirá, pues se le ha olvidado esta, se le ha olvidado la otra, ¿no? Como hacen los profesores los exámenes, ¿no? Se te ha olvidado el punto tal y cual, por supuesto, no voy a decirlas todas, voy a intentar decir, sí, las 4 que me parecen fundamentales, que están ocurriendo hoy en la Universidad Europea, como dice el título de la charla. Cada una además afecta un poco afecta más a unas áreas u otras del conocimiento, ¿no? O sea que probablemente todos estéis representados, hayáis estudiado lo que hayáis estudiado, o estéis estudiando lo que estéis estudiando. En el área de la... sobre todo en el área de la historia, aunque obviamente la historia afecta a otros muchos campos, afecta a la filología, afecta en parte también a la filosofía. Estaríamos encontrándonos, y esto es más que específico de Europa, específico de España, aunque en Europa hay otra versión, con la idea de la leyenda negra, ¿no? Intentar convencernos a nosotros mismos o convencer a los alumnos, convencer a la gente que pasa de la universidad, a los investigadores, a los becarios, todas esas cosas que he sido yo a lo largo del tiempo, intentar convencernos de que nuestra historia, la historia de España, ha sido fundamentalmente una historia de opresión, una historia negativa, que ha aportado mal al mundo y que por lo tanto lo primero que debe hacer es contemplarse así, y luego ya en segunda parte, pues os dije que afectaba a la historia y también a otras cosas, pues luego debe ser purgada, debe ser perdonada en acciones más concretas, políticas o de relaciones internacionales o filosóficas, en el modo en que nos entendemos. Somos fundamentalmente pecadores, o somos herederos de pecadores, de malvados extremadamente violentos y opresivos y detestables. Es verdad que la versión europea, aunque también hay países con leyendas negras, por cierto, pero bueno, pero la versión europea a menudo suele ser más general, ¿no? Es Occidente el que ha sido malvado, ha sido heteropatriarcal, colonialista, sexista, un montón de cosas terribles a lo largo de la historia, lo ha sido además especialmente con otros pueblos y debe purgar también este pecado. Yo creo que esto distorsiona completamente la realidad, porque la realidad es seguramente la contraria, ¿no? El Occidente es la civilización que ha proporcionado los mayores logros a la humanidad. La mentira surge justo de esta verdad, ¿no? Hay que darle mucho la vuelta a una verdad muy resplandeciente, porque si no la tapas del todo, pues como resplandece tanto, se te cuela por cualquier hueco, ¿no? Y en el caso de España, pues es parecido. Efectivamente, tenemos un país que no solamente no es... Su aportación a la humanidad no solamente no ha sido fundamentalmente negativa, sino muy buena y muy positiva en una multitud de aspectos, ¿no? Y por eso también hay que tapar, especialmente hay que preocuparse especialmente de tapar eso, porque si no, esa luminosidad que desprende la historia de España se cuela por cualquier rendija. Bien, esa sería una de las mentiras. La segunda, que en este caso nos lleva más a los estudios de ciencias sociales, aunque también, por supuesto, también afecta, y bueno, y a la filosofía también, y se cuela ya al final por todas partes, se citaba antes la filología, por supuesto que también, y muchos más, sería la versión actual de lo que es el feminismo, ¿no? Creo que como representa... Esto, por desgracia, cada día nos da un ejemplo nuevo, o sea que voy a citar un ejemplo del día. Bueno, no de hoy, que todavía no me he dado tiempo a ver las noticias, pero sí de ayer o anteayer. De cómo está capaz de transformar el feminismo, que por supuesto en su versión originaria, bien intencionada o bien entendida, puede ser pues, simplemente pensar que hombres y mujeres son iguales, pero ya está.
el feminismo entendido como una forma de victimismo en el cual la mujer, ante cualquier análisis social, por eso os decía que afecta a las ciencias sociales, en cualquier análisis social lo que tienes que mirar fundamentalmente es de qué manera descubrir, desentrañar, porque además siempre se tapa, según esta teoría, tienes que desentrañar de qué manera las mujeres están siendo oprimidas por un grupo que es siempre opresor, que son los varones, ¿no? Y si aciertas a hacer esto, es que has visto las cosas como son y si no, te ha faltado algo. Lo que ha pasado hace 2 días, ya digo, cada día nos sorprende nuevamente y no quiero exagerar mi pasmo porque probablemente pasado mañana mi pasmo se incremente y el de hoy quede pequeño. Pero mi pasmo hace un par de días es que esto llega incluso al análisis de la historia de lo que ha sido el terrorismo de ETA en España. Y nada más y nada menos, no ningún círculo podemita escondido en algún lugar de la llanura castellana, sino que nada más y nada menos que la Asociación de Víctimas del Terrorismo invita a una persona que además no es ninguna figura extraña, sacada de las catacumbas feministas más acendradas, sino que es directiva, dirige Colpisa, la agencia de noticias, y es una de las directivas más importantes de Vocento, es decir, uno de los grupos mediáticos más importantes de España y presuntamente de derechas. Pues esta persona, invitada por Covite, por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, expone el discurso de que el terrorismo de ETA, la parte más gravosa de este terrorismo fue que mató, no que mató a varones, sino que dado que mató a varones, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, eran fundamentalmente varones políticos, las mujeres fueron las que más se quedaban viudas. Y por lo tanto, ETA fue fundamentalmente antifeminista, porque dejó a muchas viudas. Esto lo tenéis en Twitter, si buscáis en Covite, de hecho, yo os digo, anteayer, lo has visto, ¿no? Sí. O sea, es ya... Bueno, pues, pero esto, quien se ha entrenado como la universidad pretende entrenar, y dado que yo he estado tanto tiempo, pues en el fondo lo conozco muy bien, todas estas cosas, pues quien ha estado en la universidad, esto sí, tiene esa lógica, constantemente. Hoy ha tocado con ETA, mañana tocará con otra cosa, es siempre eso, ¿no? Bueno, esta es otra manera de formar la verdad. Una tercera sería el multiculturalismo, entendido, hago hincapié en el ismo, ¿no? O sea, lo importante del multiculturalismo no es la multiculturalidad, a menudo se confunde, lo confunde mucha gente. La multiculturalidad es el mero hecho de que haya muchas culturas en un sitio, en una sala, aquí podría haber cierta multiculturalidad, en una ciudad, en un barrio, en un país. En el mundo hay multiculturalidad por definición, ¿no? Porque hay muchas culturas, bueno, de momento hasta que todos nos igualen bajo una misma cultura globalista y progre y woke. Pero de momento hay muchas culturas, ¿no? Entonces no es esa la cuestión, de reconocer que en el mundo hay multiculturalidad sería una verdad, como un templo. La cuestión del multiculturalismo es decirnos que esas diversidades culturales no importan y que por lo tanto, es más, no solamente no importan, esto conecta con el punto 1 que dije, que si hay algo problemático en eso es siempre solo una de esas culturas, que sería la occidental. Pero excepto por esa cultura, que como ya hemos dicho es colonialista, machista, sexista, un montón de cosas malas y tal, el resto de las diferencias culturales no importan, no afecta a la vida de la gente, da igual, por eso también puedes trasladar a la gente de un lugar a otro del globo sin ningún problema, porque da un poco todo igual, y que por lo tanto esa mezcla, esa translocación debe ser fomentada, ¿no? Eso ya es el ismo, ¿no? De multiculturalidad, ya es una doctrina, como todos los ismos, es ya una doctrina, una ideología concreta. Y que por supuesto si te pones a esto, pues eres tremendamente terrible, ¿no? Desde un punto de vista moral. Es una tesis que estaría también en las ciencias sociales y conectaría también mucho con mi área, con el área de la filosofía, ¿no? Es una tesis ahí bastante pujante. Ciencias políticas también. Y por último, si os fijáis, todas las que he dicho parece que en el fondo acaban afectando más al área de lo que tradicionalmente se llama letras. Esta otra quizá ya ha entrado potente y con pie firme en el área de lo que serían las ciencias y más concretamente la ciencia biológica, ¿no? Y es un poco parecida a esta del multiculturalismo, pero en otro ámbito. Igual que estamos diciendo que las diferencias culturales no importan, la tesis sorprendente y que va en contra de la verdad en la biología es la tesis de que la diferencia sexual no importa, de que la diferencia varón-mujer no da igual y que depende de, pues, por ejemplo, de cómo me autoperciba yo, qué sentimientos tenga yo sobre mí mismo,
Fundamentalmente, me regiría a mí mismo de esa manera y me determinaría, ¿no? Y a partir de ahí, pues es lo que permite, pues, barbaridades, por ejemplo, como la ley trans que está ahora en tramitación en el Congreso, porque si a un psicólogo, por ejemplo, he hablado de las ciencias biológicas, pero por supuesto también muchas más, por ejemplo, a la psicología, si a un psicólogo se le ocurre, cuando viene una... Esto está en la ley, no me lo estoy inventando como ejemplo descabellado, si a un psicólogo le viene un niño y le dice que es niña y al psicólogo se le ocurre pensar que a lo mejor ese niño lo que tiene es otro problema y que hay que explorar ese otro problema, e intenta hacerle ver que no, que es un niño, lo que pasa es que, pues por lo que sea, cree que es niña, ese psicólogo se arriesga a una multa de hasta 200.000 euros y a perder su licencia. ¿No? Vamos, se arriesga si le pillan no es que se arriesgue, es que es eso, porque esa es la pena que establece la ley actualmente, o al menos el proyecto, a ver qué sale al final, para este tipo de casos. Entonces, ¿por qué? Efectivamente, ese niño no es niño, sino que será lo que decida, porque se autodetermina, la diferencia sexual no importa, la diferencia sexual entendida eso como lo biológico, XX y XY, ¿no? O sea, algo que en la biología parecía ya, pues desde el descubrimiento de los cromosomas y tal, bueno, y antes, pero bueno, en términos ya cromosómicos, pues algo ya totalmente asentado, ¿no? Y en el estudio de todas las especies, etcétera, ¿no? El dimorfismo sexual, pues es una característica clave. Bueno, por lo tanto, como veis, en todos estos, de momento es verdad, nos queda quizá por ahí la matemática, aunque ya también en Estados Unidos se están diciendo cosas muy raras sobre la matemática. Sí, la cantidad de campos a los que puede afectar. En el momento, claro, en el momento en que pierdes la noción de verdad, es que ya cualquier verdad puede no serlo, ¿no? Entonces ya puedes entrar en ella y arrasar, o sea que sin duda el campo es infinito y de nuevo probablemente dentro de un año diremos pues qué moderadito me quedé yo porque hablé de cosas que no tienen nada que ver con las cosas más fuertes que estén pasando. Pero bueno, esto más o menos es así. Sí que es verdad que en el fondo se pueden ver a distancia. Yo muchas de estas cosas ya las veía desde hace 20, 25 años. En los congresos de filosofía eran moneda común. Y la mayoría, y los raros éramos los que no nos metíamos en ese juego. Y es verdad que salías luego y fuera del congreso o fuera del mundillo filosófico, decías que están pasando estas cosas y la gente decía, bueno, pues esas son las típicas tonterías de filósofos que no tienen cosas mejores que hacer, pero eso jamás saldrá de ahí. Bueno, pues ya ha salido de ahí y no solamente ha salido, sino que ha salido con pie firme, con potencia, está en el gobierno, está en las leyes y está... a su vez, claro, también esto de despreciar, bueno, es que estáis ahí diciéndolo en la universidad, claro, es que por la universidad van pasando cada año miles de personas, al final todos esos miles de personas pues son cientos de miles o millones de personas formadas en esa visión. Algunos, por supuesto, se resisten, pero qué penoso, y con esto acabo ya, qué penoso que una institución que surgió para transmitir la verdad se convierta en una institución en la cual tienes que intentar pasar a través de ella sin que te inunde la mentira, sin que te inunde la falsedad, ¿no? Qué lamentable que el gran éxito sea, yo pasé por la universidad y a pesar de eso todavía conservo ciertas ideas claras, cuando debería ser lo contrario, que te las hubiera fortalecido y te hubiera dado una perspectiva mayor. Entonces, bueno, ese es el panorama, a mi juicio, básicamente que tenemos en ese ámbito, en el ámbito de los contenidos y de la respuesta a su vocación de búsqueda de la verdad que tenemos en la universidad. En la ponencia, como veis, se cita también el ISEP, que es el lugar que nos congrega a Alfonso y a mí y que es el lugar que, como os he dicho antes, del cual soy director académico. ¿Qué es el ISEP? Pues ISEP es precisamente una alternativa a todo esto. Cuando vemos esto, y muy probablemente muchos de vosotros tengáis cierta vocación o cierto interés político, podríais estar inmediatamente pensando, bueno, pero ¿esto cómo se arregla? ¿No? ¿Cómo arreglamos esto en la universidad? Creedme, desde dentro no se va a arreglar nunca. O sea, la universidad no se va a autorreformar, ni muchísimo menos, porque, vamos, todo lo contrario, ya os digo. Lo más probable es que empeore por las dinámicas internas que tiene. Bueno, diréis, bueno, pero para eso está el poder político, ¿no? Cuando llegue Vox al gobierno, en coalición no sé si podría hacer mucho, pero mucho sería cerrar las universidades, ¿no? O expulsar a todos los profesores y contratar a otros, o bueno, obligarles a hacer una transformación ahí radical. Con mayoría absoluta, quizá. Esto tampoco funciona y tampoco es posible, hay que decirlo. O sea, si tú en España le das el titular a los periódicos de todo el mundo que el partido de ultraderecha ha cerrado las universidades,
corroboras un marco mental, que es que la ultraderecha está en contra del conocimiento y, obviamente, pues lo primero que hacen es cerrar el saber, porque son los representantes de la barbarie, cuando en realidad, como os he dicho, hoy en día es lo contrario. Los que transmiten barbarie son las universidades, pero se lo das hecho, le das hecho el mensaje de nuevo falso, de nuevo mentiroso a todo el mundo y no tiene mucho recorrido, a mi juicio. A mi juicio, la única manera de salir de esto es la de crear. Es una solución, tiene que ser creativa, la de crear alternativas. La universidad está así, no va a ir mejor. Bueno, pues creemos cosas que sí que respondan a esta vocación. Dado que la universidad no responde a lo que tenía que ser, vamos a, de nuevo, a lo mejor de una manera, pues ya os digo, como empezaron las universidades medievales, de una manera pequeña de gente que se junta, que aprende junta, que lo que saca probablemente no es un título habilitante, oficial, que te vayan a reconocer en Hong Kong, pero que sí que te va a llenar de saber, ¿no? De capacidad de discernimiento entre lo verdadero y de una capacidad incrementada. Esa capacidad la tenemos todos, por supuesto, desde pequeño, pero incrementar esa capacidad crítica, esa capacidad cognoscitiva, esa capacidad de amar la sabiduría, ¿no? Filosofía, ¿no? En sentido literal, pero también en sentido expandido. Bueno, eso ocurrió, por ejemplo, por poneros ejemplos, no necesariamente del ISEP, eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Orbán no ha cerrado las universidades de todo el país, ni ha hecho nada para... Bueno, Bolsonaro habló en algún momento de cerrar las facultades de ciencias sociales y bueno, evidentemente, ya os digo, pasó esto que era previsible, todo el mundo, pues claro, el antisaber lucha contra el saber, pero en Hungría, Orbán, mucho más inteligente, lo que ha hecho es coger, en concreto, una institución con la cual tenemos, por cierto, un acuerdo de intercambio muy interesante, la Matías Corvinus College, que era una institución que ya existía, pero lo ha potenciado, estaba fuera de este sistema, ha potenciado esta institución para que empiece a potenciar, significa financiar, claro, bueno, ayudar económicamente desde el Estado para que empiece una línea distinta a esta que os he dicho, ¿no? Y están haciendo cosas muy interesantes, están llegando investigadores de todo el mundo, gente, pues eso, gente que yo leo y de repente, mira, pues este también se ha ido al MCC, ¿no? Para ayudar allí a crear esta otra búsqueda, ahora ya sí seria, de la verdad. Y en Francia, en 2018, Mario Maréchal, precisamente cuando se salió de la política, pensando también en esto, en el saber y en el largo plazo, dijo, pues ¿por qué no crear también una institución que se dedique sobre todo al saber? Y creó esto, el ISEP Lyon, que tiene las mismas siglas, y SSEP, aunque allí la primera S superior es de Sciences, de ciencias, el Instituto de Ciencias de las Sociales, Económicas y Políticas, y bueno, pues llevan ahí ya 4 años, 4 promociones. Bueno, la verdad es que estuve este noviembre, es una cosa que funciona bastante bien. Nosotros empezamos mucho más recientemente, ¿no? Empezamos en realidad en septiembre del 2020, en medio de, muy poquito después de la cosa esta de la pandemia, pero ya en esas difíciles circunstancias, pues enseguida tuvimos 100 y pico solicitudes de alumnos que querían participar. Somos muy pequeños, os digo, ¿eh? Tuvimos que seleccionar solamente a 20 de todas esas. Y con 20 alumnos hicimos un recorrido formativo, del que ahora también va a hablar un poco Alfonso, intenso, son 320 horas, es muy comprometido. A mí me admiro hasta cierto punto que dediquéis todos los viernes de un año, todas las tardes de los viernes y todas las mañanas de los sábados. Tiene su cosa, tiene su cosa, sí. Todas, o sea, no es decir, venga, es que está, no, una tras otra, bueno, menos vacaciones, obviamente, no vamos a dar clase en Navidad, pero... No, vacaciones, bueno, poquitas, ¿no? Pocas, sí, sí, habrá una semana, en Semana Santa una semana lo mínimo. Pero este recorrido comprometido, bueno, y funcionó, ¿no? Y este año lo volvimos a hacer y de nuevo, pues también tuvimos 100 y pico solicitudes y sacamos, incluso venía gente que no estaba, es verdad que estábamos pensando sobre todo en la franja de edad, un poco de gente, pues eso, que ha salido de la universidad no hace mucho, que está iniciando su carrera profesional, que se está dando cuenta de esto, de que lo que han dicho en la universidad no le vale mucho, sí, le vale el papelito y en otros muchos sentidos, pero que en términos de ideas, de comprender el mundo, de lidiar, no le vale mucho lo que hace en la universidad o que quiere reorientar un poco la línea que ha llevado en su profesión y para eso necesita cosas complementarias. Bueno, todo ese grupo de gente, estábamos pensando en gente de, pues a lo mejor eso, entre 22,
30 y algunos años, ¿no? Pero empezaba a venirnos gente de 30 y muchos, 40, 50 y 60. Y era un poco extraño mezclar los dos grupos, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a abrir otro nuevo grupo, y este año la novedad de este curso es que hemos tenido, desde que ya estamos ahora, es que tenemos el grupo de los jóvenes y el grupo de los seniors. El máster ejecutivo lo llamamos, que sería pues ya para vuestros padres o para vuestros abuelos, si le queréis hacer publicidad, pues fantástico, está ahí a vuestra disposición, o a la disposición de ellos, y que es lo mismo, pero ya ahí ya sí que es puramente el amor al saber por el saber. O sea, aprender por aprender, ¿no? Porque esa gente ya son ejecutivos de empresas que no están pensando en orientar, simplemente quieren saber. Y son clases muy bonitas también, ¿no? Las vuestras también, todas son muy bonitas, pero esta, que es la novedad para nosotros, ¿no? De a ver cómo funcionaba esto, pues también está funcionando muy bien. Porque en el fondo, tanto en unos como en nosotros hay esto, ¿no? Hay este deseo de comprender el mundo y comprenderlo pues en muchos sentidos. Pero creo que esto Alfonso seguramente lo va a decir mucho mejor que yo. Bueno, lo primero, podría decir simplemente gracias, pero la verdad que gracias a todos los que han hecho este pedazo de evento, porque es espectacular, y a Miguel Ángel por traerme aquí. Podría haber traído a cualquier compañero mío, porque cualquiera lo habría hecho probablemente mejor. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento, bueno, todos lo sabemos, excepcional, porque sobre todo es excepcional que haya aquí 108 jóvenes que, en vez de estar... Bueno, también estuvieron ayer hasta altas horas, ¿no?, en FTA y tal, pero también están hoy aquí a las 10 para venir a escuchar hablar de la universidad. Y bueno, estamos en un momento excepcional. Yo estudié aquí en Sevilla, en la Universidad Pablo Olavide. Esta no es la que está enfrente, sino la que es mejor, está ahí a las afueras. Y obviamente, además les ganábamos siempre al fútbol. Pero en mi universidad ocurrió algo que yo creo que es común en todas las universidades y que, aparte, por desgracia, es extrapolable a otros niveles de la sociedad. Y es que había unas elecciones para los representantes de estudiantes y siempre votaba el 5% de los estudiantes, es decir, el 95% no votaba, y además siempre ganaban los mismos, que eran siempre los malos. Desde que yo dejé la universidad, bueno, desde que la terminé, gracias a Dios, veo que sigue la cosa igual. Ayer me metí en el perfil y están ahora ya con los cafés ecofeministas y cómo afecta el heteropatriarcado al clima y a la mujer. Bueno, en fin, lo que os ha explicado mucho mejor Miguel Ángel. Pero que esa gente esté ahí haciendo esas cosas malas no es culpa de ellos. Bueno, que hay gente mala y hay gente, bueno, pues que sigue el rebaño y tal. La culpa es de los que no hacemos nada, o de los que durante muchos años no hemos hecho nada. Y hemos dejado esos espacios públicos pues que lo ocupan otros, porque el espacio que no ocupas tú o que no ocupamos nosotros, lo ocupan otros. Y normalmente además suelen ser malos. Perdón, que ayer en los Martínez se hizo la noche... Nada. Yo, bueno, había muchas maneras de hacer esta charla. Yo la verdad que ayer venía en el AVE y vi Los chicos del coro. No sé si hay muchos la habéis visto o no, pero bueno, una película preciosa que, aparte, os insto a ver, en caso de que no la hayáis visto. Los chicos del coro básicamente es un orfanato después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, de chicos, bueno, que están ahí a ser reformados. Un sitio feo, horrible, triste, severo, y bueno, parece que no hay solución. Pero llega un profesor, y donde hay fealdad, hay castigo, hay tristeza, pues consigue poner a los chicos a cantar y hace cosas preciosas. Y la realidad es que yo creo que en esta sociedad, que parece que, como ha explicado Miguel Ángel, los han venido explicando aquí durante todo el fin de semana mucho mejor que yo, parece que estamos condenados a que todo sea feo, a que todo sea injusto y a que parece que hemos perdido. Y aquí yo creo que hay muchos jóvenes con inquietudes, ¿no? O que tenemos inquietudes, creo yo, y no todo está perdido, ¿no? Y es muy importante ver la foto completa. Y yo creo que ISEP es de los pocos lugares donde se te ayuda a ver la foto completa. ¿Qué es ver la foto completa? Ahora en las universidades, en los másters,
nos empujan siempre a la especialización máxima. Aprende a montar esta tuerca de la silla o apréndete a fusiones de empresas de este determinado tipo. Y es tan específico que te impide ver la foto completa, te impide ver los problemas de la realidad, te impide ver porque todo está conectado. Y en ISEP, pues, joder, es una pasada que a lo mejor, efectivamente, es viernes de 4 a 8 y sábado 9 a 1:30. No sé si eso igual lo echa para atrás, pero en ISEP es una pasada porque a lo mejor el sábado te levantas a las 9:30, bueno, un poquito antes, ¿no? Que empieza la clase a las 9:30, depende de lo que hayas hecho el viernes, y tienes a lo mejor una clase de economía aplicada o de geopolítica en el Sahel, y luego tienes a Enrique García Máquez hablándote de la estética y la belleza. Y eso para jóvenes o para personas que están buscando la justicia, la verdad y la belleza, es una pasada. Máquez y Esparza, que ha estado aquí. Bueno, Esparza también ha estado aquí, Son dos ¿no? de nuestros profesores. Sí, sí. Y yo creo que los jóvenes que tenemos inquietudes o que estamos preocupados, pues a lo mejor aquí hay gente que le mueve el derecho a la vida o que está preocupado por el multiculturalismo porque cuando coge el metro para ir a su trabajo a una universidad, dice, joder, esto no es mi país, esto no es España. Y en ISEP te ayudan a tocar muchas claves, a ver que muchas de las intuiciones que tenemos, porque nos las han enseñado en casa, por ejemplo, a mí no me han inculcado una manera de pensar, a mí me han inculcado una manera de ser. Y bueno, yo creo que hay que intentar ser buenas personas, respetar a todos, pero oye, saber ver que hay problemas y que hay muchos problemas, pero que también hay soluciones. No solo podemos estar todo el día quejándonos. ¿Y qué podemos hacer los jóvenes frente a eso? Pues yo siempre lo digo, yo tengo varios tipos de amigos. Bueno, el que le da exactamente igual lo que pase, que termina de trabajar o de estudiar, se pone a jugar a la Play y luego el viernes se va de copa. Bueno, todos nos vamos de copa juntos. Pero también tengo algunos amigos que le dedican 5 minutitos al día a leer el periódico, se quejan un poquito, pero nada. Y luego, también yo creo que todos los que estáis aquí sois de ese tercer tipo, joder, que os concierne lo que pasa en nuestro país, os concierne lo que le pasa al vecino, en tu comunidad, en tu pueblo o en tu ciudad, los que seáis de Madrid o de por ahí, y os concierne. Claro, y eso como que impulsa a uno a querer entender mejor, ¿no? Claro, y dices, joder, ¿qué está pasando? Y ese tipo de personas, por desgracia, ahora mismo, para los que pertenecemos a una esfera de una determinada manera de pensar o que tenemos unos determinados valores, pues dices, joder, lo cómodo que es implicarse o irte al salir de trabajar o de estudiar enfrente de una clínica del aborto o a formarme tal. Pues no, pues mira, no me quiero mojar, el currículum más adelante, pero es que el momento es ahora. O sea, estamos en una situación clave y creo que las personas que son mayores que nosotros, que han tenido estas preocupaciones, nunca han tenido tantas herramientas como las que tenemos nosotros. Ahora tenemos, por muchos temas, las redes sociales, joder, te permite, muchos de los que estamos aquí nos conocíamos, no en persona, sino de Twitter, de las redes sociales. Joder, hay podcasts de todo tipo, de todos colores, de todo, o sea, es increíble. Y es verdad que ese tipo de cosas te enseñan temas parcelados. Y son todas herramientas, creo que son herramientas que tenemos la suerte de tener para servir al bien común, a la justicia, a la verdad, a la belleza y a España. Yo, por ejemplo, a mí es lo que más me mueve. Y yo, desde luego, no he visto ninguna herramienta mejor que ISEP para eso. O sea, estamos hablando clase te da una formación integral. Porque es que los que tenemos inquietudes, o sea, los que estamos preocupados por lo que pasa, o sea, los que queremos que nuestros hijos conozcan la España que nuestros abuelos y nuestros padres nos han transmitido, tenemos que hacer algo. O sea, ¿qué le vamos a contar nosotros a nuestros hijos? Que, no, bueno, yo... Fue que estaba pensando en el currículum, tal. Que el currículum es muy importante, ¿eh? Es muy importante ya. Pero tenemos que hacer algo.
Y yo creo que ISEP es una herramienta maravillosa para hacer algo. Sí, un poco conectando con lo que decías, ¿no? Que a menudo hay otros másteres, pero son como muy bien Claro, dichos, o sea, muy de especialización. no, mira, yo he hecho un máster en Big Data para el deporte, no sé qué. Magnífico, probablemente te sirva. Y es importante porque creo que nuestra sociedad necesita... O sea, ISEP no es una escuela para formar políticos. O sea, yo creo que ese es su último objetivo. O sea, el objetivo de ISEP es que haya un ingeniero que haya, que haya visto la foto completa, que tenga, que sepa de filosofía, de la verdad. O sea, porque no necesitamos solo políticos. O, de hecho, políticos creo que es los que menos necesitamos. Necesitamos ingenieros que en su trabajo y en su puesto, cuando tengan que tomar una decisión, que la van a tomar, porque yo estoy seguro de que la mayoría de los que estáis aquí sois gente ultra formada y ultra competente, que vais a tener muy buenos trabajos. El objetivo, creo, por lo menos tal y como yo lo he entendido, dice, es que ese ingeniero o ese fotógrafo, o sea, yo tengo la suerte de trabajar con fotógrafos, el Campi, Jorge, Jaime el Pelo, o sea, gente que dedica, o sea, son profesionales espectaculares que son capaces de, en lo que hacen, que es la fotografía o la ingeniería o la administración de empresas, aplicar sus conocimientos al servicio del bien común. Y para eso tenemos que formarnos, y yo, por lo menos yo no he encontrado nada, no he visto nada mejor que ISEP, la verdad. Quizá también en otros másteres lo que habría, o incluso de liderazgo, ¿no? Que es como se llama en nuestro máster de liderazgo y gobierno, a lo mejor también efectivamente se transmite ese deseo de especialización y se olvidan cosas como la historia, ¿no? Y estabas hablando de ello, ¿no? Cuando decías Sí, pues, sí. que es España, estabas en el fondo hablando de la historia, porque es la historia de España. Nosotros, como factor diferencial, en otros muchos másteres tenemos un núcleo bastante, un área entera de formación dedicada a España, que de hecho la da Esparza en buena parte, que es el que habéis tenido aquí ayer, ¿no? Tenemos también como factor diferencial filosofía, ¿no? Un máster de especialización. ¿Para qué la filosofía ahora? El mejor bloque. Espectacular, Bueno, es que lo coordino yo, aparte de... Por eso. Y pues tenemos ahí una formación de filosofía, que es donde está Máiquez, por ejemplo, ¿no? Hablándonos de estética, como bien ha dicho Alfonso, hablándonos de conservadurismo, como nos contó ayer, hablándonos de ese tipo. Luego Máiquez también, como sabéis, es muy buen columnista, y luego en la parte de comunicación también explica el columnismo. Pero bueno, su parte fuerte está ahí en filosofía. Entonces, son dos áreas que en principio no resultarían. Luego tenemos geopolítica, que también, si uno quisiera especializarse y tal, bueno, pues voy a saber hacer mi cosa con el Big Data o mi cosa en la consultoría. Bueno, no, entiende el mundo actual y entiéndelo en términos geopolíticos, y es otra de nuestras matrices. Las otras son más habituales, es cierto, pero no menos importantes, ¿no? Tenemos un área en comunicación para saber expresar, para saber escribir también, por eso lo de la clase de columnismo de Máiquez. Tenemos un área en gestión, un área en economía y una en derecho, ¿no? O sea que las tradicionales o más tradicionales en ese tipo de másteres de liderazgo están, pero como estabas diciendo, Alfonso, pues como la ambición es común, pues miramos al mundo, miramos también a los orígenes filosóficos de Occidente, miramos también a los orígenes históricos de España. Sí, porque tú ves otros másters, o sea, solo oratoria, solo pensando como en el culto, tal, y es totalmente frívolo. O sea, en ISEP se dedica al mismo tiempo a formar en comunicación que a estudiar filosofía, que a estudiar lógica, que a estudiar geopolítica, que a estudiar gestión. O sea, es súper multidisciplinar. O sea, ya te digo, tener una clase con un directivo del IBEX 35 de 2 horas y las 2 horas siguientes te viene este magnífico filósofo a hablar de lógica. O sea, es que eso no existe otra cosa igual. Pero es muy importante porque además las personas que toman las decisiones de verdad, no el currito que está picando Excel 16 horas al día, ahora va en traje y, oye, fantástico, ¿eh? Ese no toma las decisiones. El que toma las decisiones es el que tiene la perspectiva completa y ve la foto entera. Y yo de verdad que no creo que en ningún otro sitio, por lo menos, te den las claves para poder ver, o para que te permitan ver la foto completa, que yo creo que es lo más importante. Abrimos un poco, porque Sí. de hecho esto es también bastante ISEC, ¿no? Sí. La búsqueda de la interacción. No nos preguntéis, como esto está un poco la resistencia, no nos preguntéis cuánto dinero tenemos en la cuenta,
porque estamos a final de mes y está canina, Abrimos el turno de diálogo, podemos hablar obviamente de todo, desde lo que empecé diciendo de las universidades medievales, hasta la universidad actual, hasta esta propuesta de mejora u otras, ¿no? que pueda haber por ahí. María Joana, si te parece. Bueno, sal. Sí, perfecto. Genial. Muchas gracias por la presentación. Bueno, en primer lugar decir que... no tengo... Viene para acá. Luego lo pasamos, ¿no? Luego lo pasamos. En primer lugar... Está. ¿Hola? Sí. En primer lugar, decir que es una gran oportunidad contar con gente tan especialista en estos temas y sobre todo que la apertura del ISEP Madrid ha supuesto una gran alegría, ¿no? Poder contar con este modelo de escuela y poder trasladarlo de sus inicios desde Lyon a Madrid, ¿no? Desde su fundación de 2018. Creo que es muy importante formar a los nuevos jóvenes que liderarán el futuro de este país. Creo que España actualmente necesita de líderes tanto en materia, en el ámbito público, pero también privado, y también lo que es en política, pero también en el ámbito civil. Cuenta este máster con varias asignaturas que a la larga proporcionan una visión conjunta de la realidad que hoy vivimos. Crea un espacio plural, dando voz a temas con los que no se habla constantemente todos los días, y da voz a estas cuestiones, como por ejemplo podría ser que tenemos una cultura occidental, luego que tenemos una historia determinada. También podríamos decir lo siguiente, y es que es una escuela que se sale del molde habitual de otras escuelas de ciencias políticas y económicas, y consiste en crear todos juntos, construir una nueva sociedad y también, ¿qué más podría deciros? Y bueno, y que sobre todo que cuenta con asignaturas como podría ser historia, ética, estética, geopolítica, geoestrategia, y cuenta con profesionales como es Quintana Paz, Javier Esparza, Jaime Mayor Oreja, Jorge Buxadé, o sea, con líderes muy, muy buenos. Y sobre todo persigue alcanzar un objetivo común que hoy en día es muy difícil de conseguir, y el máster te lo ofrece, y es muy formativo y difícil, y eso es el verdadero reto que ofrece este máster, llegar a ello. María Joana es de nuestra primera promoción, ¿no? Soy de la primera promoción. Muy bien. Y nada, fue un privilegio y una alegría. Ahora mismo creo que formas parte de La segunda. la segunda. Vas a aprender muchísimo y disfrutar de esta gran experiencia. Gracias. Y esperemos que muchos de aquí forméis parte de la tercera. Buenos días, gracias por vuestra ponencia. Yo quería preguntaros sobre los alumnos que habéis recibido. ¿Qué preocupaciones veis frecuentes en los jóvenes que están interesados en este tipo de formación? Gracias. Muy buena pregunta. Tú, a lo mejor, en tus compañeros, ¿qué preocupaciones Es que son las que ves? hay distintos, o sea, hay desde el que está preocupado por la deriva que está tomando Cientes, que eso engloba todo, pues también hay muchos que están muy concernidos con todo el tema del derecho a la vida, con la unidad de España, con la memoria histórica, incluso hay algunos que más liberales que con el tema de la deuda pública. Bueno, la verdad que es que hay de todo, vamos. Sí, bueno, antes olvidé, y gracias a María Joana por recordarlo, que no solamente Máiquez y Esparza, sino nada más y nada menos que Jorge Buxadé es también uno de nuestros profesores, ¿no? en Derecho, en el área de Derecho. Y vamos a hacer un viaje al Parlamento Europeo, de hecho, en el cual va a ser nuestro anfitrión, ¿no? En el cual también vendrán, por cierto, los de la generación anterior que por culpa de COVID no pudisteis asistir. Claro, yo esto lo percibo más desde, por eso creo que Alfonso podía decirlo mejor como respuesta a tu pregunta, ¿no? Yo lo percibo más en mis asignaturas, que así en general, y que están en el área de filosofía.
Y sí, iría un poco por ahí. Yo creo que también una preocupación es la de la falta de herramientas, ¿no?, para lidiar con todos estos problemas que has dicho, que son sin duda los que están ahí, pero luego la cuestión de cómo argumentar, y no solamente, lo has dicho ya tú muy bien, ¿no? No solo cómo argumentar contra esto, dame una clase de sofística, de oratoria, de persuasión y ya voy a persuadir a la gente, sino de cómo argumentar de verdad, de cómo argumentar para empezar con respecto a uno mismo, cómo articular uno dentro de sí los argumentos, las razones, cómo razonar, sería mejor que argumentar. La argumentación lo viene, cómo razonar en torno a estos principios, a la importancia del bien, cómo defender el bien ayudados de la razón, y no ayudados de la emoción o de la mera persuasión. Sí, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la clase de Enrique García Márquez sobre la belleza. O sea, todos sabemos, cuando vemos algo, sabemos que algo es bello o feo, ¿no? O sea, está claro. Pero ¿cómo defiende de manera lógica y razonada que algo es bello y que además hay que defenderlo? Pues esa es una de las preguntas que a mí me ha ayudado a poder responder. Y que muchas veces en una sociedad emotivista como la nuestra, que como casi todos, si se resuelve cuál es tu identidad sexual en función del sentimiento, ¿cómo no se va a resolver esto también con, claro, bueno, es tu sentimiento, a ti te gusta, a mí no? La famosa frase, de gustos no hay nada escrito. Bueno, anda que no hay escrito, ¿no? Te vas a cualquier biblioteca de filosofía y ves toda la parte de estética con volúmenes y volúmenes. Claro que está escrito, efectivamente. Entonces, es ese cambio, ¿no? Pasar de la emoción, a mí me parece que en el fondo al final es subjetivista, es decir, emotivista, es decir, contemporáneo, en el sentido peyorativo de la palabra, pasar de ahí a la razón, a los argumentos, a la... O sea, tú ahora, si sales a la calle y ves la facultad que hay enfrente, ves que hay una parte antigua, preciosa, y una parte que parece una cárcel, pues... ¿Cómo argumentas eso? No, pero es que a mí me gusta más el otro, ¿no? Pero lo otro es lo bueno, no hay más que... Pues eso es lo que te enseñan a explicar allí, ¿sabes? Más o menos te hemos dicho. ¿Alguna pregunta más? Allí hay una. Ah, perdón, aquí hay otra. Buenos días. Sí, sí. Ah, ¿se escucha? Genial. Bueno, pues buenos días y muchas gracias por la exposición que nos habéis dado. Lo primero que me gustaría resaltar es que durante estos días se nos ha transmitido efectivamente la idea de lo importante que es que personas con nuestro marco ideológico, pues poquito a poco vayamos ocupando puestos en la sociedad que de una manera u otra incidan, influyan, impacten en el sistema cultural, ¿no? Estoy viendo la pizarra aquí ayer de la ponencia de García Isaac y de Esparza, y bueno, pues por utilizarlo como referente, que impacten, ¿no?, en ese sistema cultural que luego ya, pues de una manera u otra puede influir en el resto de ámbitos de la vida pública. Sin embargo, hasta esta ponencia, y ahí pues, me gustaría resaltar positivamente una cosa que ha comentado Alfonso, únicamente se apelaba a posiciones, pues, más bien relacionadas con aspectos de la vida pública, en tanto a ocupar, pues se nos ha insistido mucho, ¿no? Tenéis que ser profesores de universidad, que el relato cultural se da ahí, tenéis que ser jueces del Tribunal Supremo, ¿vale?, para que luego no salgan sentencias tan lacerantes como las que vemos día sí y día también, o incluso escritores y guionistas de cine, ¿no?, que en determinado modo también marcan un determinado tipo de agenda y relato cultural, ¿no? Y entonces lo que quería resaltar, después de este preámbulo, lo que quería resaltar, Alfonso, es que por primera vez se ha resaltado pues, a aquellas otras personas que, como es mi caso, estamos en otros ámbitos de la vida, como puede ser pues, el tejido productivo, ¿no?, el sector privado, pues en nuestras empresas, en nuestros negocios, pues creo que también es una parte importante de la sociedad y también hay que resaltar que, bueno, que seamos personas, ¿no?, que en nuestros trabajos, en nuestros círculos, nos levantemos, alcemos la voz, bueno, en el sentido figurado, digamos no a lo que nos viene impuesto. Y en determinada medida, y aquí animo a todos a hacerlo, porque yo he empezado a hacerlo y oye, los resultados son muy positivos, intentéis influir en vuestro entorno con otro tipo de paquete ideológico, con otro tipo de set, y no el que nos viene impuesto, el que nos dice la tele, que es, a fin de cuentas, muy fácil de engullir, ¿no?, y de digerir. Mi pregunta va por un poquito siguiendo esta reflexión. A fin de cuentas, yo pienso, no sé qué opinión le podéis dar, que si jóvenes o personas con una formación, digamos, deliciosa y muy completa no se preocupan por, digamos, de manera efectiva impactar en la sociedad, pues entonces no realizan ningún cambio, independientemente de toda la formación que se hayan preocupado por recibir. Siguiendo ese aspecto,
¿El ISEP se preocupa por transmitir a sus alumnos la importancia de influir en sus vidas cercanas y en su entorno? Sí. Sí, bueno. Esa es una buena respuesta. A ver, yo quería decir que muchas cosas que has dicho me parecen muy interesantes, ¿no? Y por eso dudaba un poco más de por dónde empezar. A ver, ha sido a la raíz de todo, yo creo, que es la cuestión de la persona. Es verdad, tienes razón. O sea, y eso hay que resaltarlo, y por eso agradezco tu intervención. Al final, contamos con un aliado, un poco estaba implícito en mi exposición. Hay un aliado que, por lo tanto, es un aliado para cualquiera, seas juez del Tribunal Supremo, o estés hablando con un amigo, o estés ejerciendo cualquier labor profesional, que es el aliado de la verdad, de la realidad. Y es un aliado muy potente, porque es lo que hay, de hecho. Entonces, y por eso la clave de todo es ser persona, ver la realidad y que eso, de alguna manera, empape tu vida y, por lo tanto, pues también tus conversaciones, también no por ir dando la brasa, no por ir predicando, sino porque es que eres tú. Es que eres tú y, por lo tanto, la base de todo tiene que ser la persona. Lo otro es como más profesionalizado, efectivamente. Yo estoy allí para transmitir una cosa que me han dicho. Sigue siendo como una especie de instrumento de... Es verdad que no instrumento de la mentira, que es lo otro, pero estás disminuyendo tu valor. Tu valor importante es ese. El valor de cada uno de nosotros importante, ese es el de ser persona. Entonces, ese enfoque que has dado me parece que está muy bien porque complementa lo que yo he dicho, que quizá habla más de cosas de la verdad y tal. Es la verdad ahí. No te intentan, vamos, no se intenta transmitir ni siquiera una manera de pensar o una sola visión de ver la realidad. O sea, ellos ponen a tu disposición muchas herramientas que vaya, te digo, desde la gestión, que yo la verdad que decía, joder, tú las clases de gestión, pues lo típico que han puesto pues para rellenar, ¿sabes? Pero no, o sea, yo las aplico en mi trabajo y te ordena, pues ya te digo, o sea, pues el viernes a las 4 tienes clase de gestión con Alberto Ortiz, ¿no? Que te enseña... Es el responsable de, ya que lo mencionas a él, ¿no? Sí. Es el responsable de Binance de España y Portugal. O sea, ¿no? El máximo responsable. Que es un crack, te enseña cómo maneja sus equipos, cómo gestiona tal, y luego a la hora siguiente, pues ya te digo, conservadurismo con Enrique García Maiquez. O sea, es totalmente, bueno, es integral. La verdad. Sí, ahí hay una, si lo pasáis, para allá. Buenos días. Yo quería haceros dos preguntas prácticas. La primera es, ¿qué perfil existe, si es que existe algún perfil, para acceder al máster? Y la segunda es, ante la avalancha de candidaturas, ¿qué criterios seguís para seleccionar a los que han accedido? Ese toro es para ti, Miguel. Bueno, tú has pasado por el proceso, o sea que a lo mejor lo conoces mejor que yo, pero bueno, yo conozco el otro lado, ¿no? Cada uno conocemos un lado. Perfiles muchos, ¿no? Pues tenemos desde gente del mundo audiovisual, cuando hablas de la fotografía y tal, es que tenemos a uno de los alumnos viene del mundo audiovisual, y por eso importa mucho también las series de televisión y todo esto, porque al final transmiten muchas ideas y mucha visión del hombre y de la mujer. Hasta una abogada. Tenemos abogados, economistas, del mundo del periodismo. Consultores. También gente con un perfil más académico, por ejemplo, gente que está empezando sus estudios para llegar al doctorado, o está en sus másteres pero de oficiales, o sea, y que tiene una vocación claramente académica, ¿no? de bibliográfica y de trabajar con textos, pero que de nuevo eso incluso ahí necesitaba esta formación veía que necesitaba esta formación complementaria. Entonces la verdad es que es muy plural, sí. No sé si nos olvida si algo... Es total, porque es que hay que dar la batalla en todos los frentes. Claro, o sea, claro, en ese sentido, por suerte, la realidad responde a lo que nosotros queremos. O sea, los que vienen a su vez luego son muy plurales. Y la otra pregunta que hacías, ¿no? Obviamente, pues hay un proceso de selección, sí. Entonces, claro, de estas 100 y pico que os dije, yo entonces no estaba todavía como director, como os he dicho, empecé en septiembre, pero el primer año pues hubo un proceso de esas 100 y pico, obviamente hubo que reducir a 20, pues hubo un proceso de selección que básicamente consiste en una entrevista personal. O sea, es una carta de motivación, una entrevista personal, que aparte llegas allí,
Joder, oye, ¿y esto que has escrito? Que no puedes poner lo que ponen mucho en la Big Four. No, yo estuve en una asociación, porque luego llegas ahí y te preguntas, oye, ¿y aquí tal, qué hiciste? O sea, que... Sí, lo que intentamos es conocer a la gente, porque como también, bueno, ha quedado más o menos implícito en lo que hemos dicho, claro, no, se interesa, y eso es hoy en día en la educación es como obvio, bueno, obvio, debería ser obvio, es obvio si lo investigas, no tanto que se practique. La educación de los pares, de los que son como tú, es tan importante o más que la educación que recibes de los profesores. Y por tanto, si el grupo de los pares va mal, muchas veces se dice esto, ¿no? Y es un argumento bastante sólido. El tipo de profesorado que tú tienes en Harvard no es muy diferente al que tienes en el Community College de Oklahoma. Porque es el mismo a veces, o sea, el que está 3 años en Harvard, luego pasa a Oklahoma, luego son unos años a Illinois, o sea que no hay una diferencia ahí muy sustantiva. Lo que pasa es que el tipo de compañeros que tienes en Harvard, que han seleccionado después de un largo proceso y de todo el mundo, pues no es el mismo que tienes en el Community College de Oklahoma. Eso es lo que sí que marcaría, suponiendo que a día de hoy haya todavía una diferencia que privilegia a Harvard. Eso es lo que marca la diferencia entre una educación y otra. Entonces, por eso nos interesa mucho que los grupos sean un poco, sí, selectos, sí, y es fundamentalmente atrás. Yo este año ya estoy siguiendo yo ya voy a las entrevistas con los candidatos y alumnos y tal, y fundamentalmente lo que intentamos es saber qué persona es, un poco conectándolo a antes, ¿no? O sea, qué persona está aquí, tiene interés, no hay un perfil a priori, tienen que encajar en esto porque luego al final de hecho son muy diversos, pero tener personas auténticas, personas interesadas, personas serias, responsables, y entonces a partir de ahí seleccionamos. Saber hablar español es muy importante, ¿no? Vamos a hacer un call, un pushback, no sé qué, no. Barbarismos prohibidos en ISA.